Mi nombre es Diana Navarro. Como estuvo en la presentación, vengo por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y antes de arrancar la presentación, quisiera transmitir un mensaje y es, si bien digamos que la intervención o la expectativa de intervención por parte del Ministerio tiene un foco principal y especial con el sector de energía, la referencia y explicación o presentación que voy a realizar la voy a hacer en un marco general de la política de reindustrialización. Pero antes de hacer esta presentación quisiera transmitir un mensaje por parte del Ministerio y es la disposición que tenemos desde el Viceministerio de Desarrollo a la conversación con todos los actores de las diferentes cadenas productivas de los diferentes sectores. Tenemos un plan de desarrollo nacional ambicioso, tenemos una política muy interesante, progresista, como ustedes la van a observar, digamos, en los mecanismos que voy a contarles. Pero además sabemos que el tema de energía no es un tema nuevo, el tema de transición energética es un tema que se ha venido trabajando hace muchos años. Como escucharon en mi perfil, yo trabajé en la unidad de planeación minero-energética. Entonces, digamos que estoy un poco en casa, entendiendo las diferentes problemáticas que se presentan en el sector y la necesidad de esa conversación y alianzas entre lo público y lo privado para que podamos desarrollar todas las iniciativas y especialmente resolver los problemas que estamos enfrentando hoy en el sector de energía. Entonces, les cuento un poco, la idea es contarles los aspectos generales de la política de industrialización. Como ustedes saben, las políticas públicas adoptadas a través de los documentos de política, que son los COMPES, tienen una visión temporal mucho más allá del gobierno o de los gobiernos presidenciales y su vocación es de permanencia. Por eso uno logra ver el desarrollo o el diseño de estas políticas con un marco de acción entre 8 y 10 años, porque el objetivo es tocar temas trascendentales para el país, establecer unos mecanismos específicos que duren mucho más allá del gobierno en el cual se diseña. Este es, digamos, uno de los casos. Esta política fue adoptada finalizando el año 2023 y la idea es presentarles los marcos generales de la política. Entonces, este es el contenido del cual voy a presentarles. Perdón. Sí, ahí está bien. Bueno, vamos a arrancar con un análisis del índice de seguimiento de economía que publica el DANE. Como ustedes pueden observar en la gráfica, tenemos un crecimiento, bueno, tenemos una caída en pandemia que todos sufrimos y vivimos en todos los sectores de la economía. Y después de allí, especialmente el sector de industria y manufactura y construcción. Entonces, como ustedes pueden observar, que es la línea azul, es un sector que fue fuertemente golpeado por la pandemia y que ha sido difícil de recuperar en el transcurso del tiempo. Entonces, analizando esa situación, encontramos estos 5 puntos principales que nos llamaron la atención desde el punto de vista de diagnóstico para establecer los mecanismos principales a plantear en la política de industrialización adoptada en diciembre del año pasado. Entonces, primero, encontramos una desindustrialización progresiva. Lo hemos podido notar, como lo vieron en la gráfica, a partir de la pandemia. Tenemos debilidades en la competitividad. O sea, necesitamos fortalecer de alguna manera toda la cadena de valor, toda la sofisticación de la oferta que se presenta en cada una de las empresas en los distintos sectores. Este es un análisis general que se agudiza en algunos sectores, pero principalmente en la industria. Tenemos unas debilidades desde el punto de vista de infraestructura y de tecnología en el desarrollo industrial del país. Adicionalmente, tenemos una desarticulación en las cadenas productivas. O sea, necesitamos revisar todos esos puntos de articulación necesarios para el desarrollo empresarial y el desarrollo industrial. Y finalmente, la pregunta de siempre, y es cómo logramos, digamos, desprendernos un poco de la dependencia de los sectores tradicionales, extractivos principalmente, que es una de las banderas del gobierno nacional.
Entonces, frente a ese tema y a esos puntos de diagnóstico para diseñar esa política pública de industrialización, algunos datos generales que ustedes pueden observar en la presentación. Entonces, tenemos o esperamos tener una inversión de 7.8 billones, tenemos 20 proyectos estratégicos, 147 acciones, más de 30 entidades participaron en el diseño y elaboración de esta política pública. Y un aspecto muy importante para la administración actual es la participación de organizaciones gremiales, políticas, académicas, sociales y sindicales. Que hay un aspecto muy importante y es que si bien una política pública desde el punto de vista de diseño y en su participación pues pueden, digamos, interactuar varios actores, lo cierto es que la implementación y en los mecanismos necesita esencialmente una articulación entre esos actores. De allí la importancia a que no olvidemos el mensaje de conversación. Conversemos porque de alguna manera, si no logramos esa articulación entre lo público y lo privado, incluyendo los diferentes actores de los distintos niveles, pues va a ser muy difícil que nosotros logremos implementar los mecanismos de la política. Y ese es el mensaje principal de la intervención que quiero hacerles. Bueno, aquí tenemos los objetivos específicos de la política de industrialización, que es finalmente transitar de una economía extractivista, a una economía de conocimiento, productiva y sostenible, apuntándole a 4 temas principales. Uno es cerrar las brechas de productividad. El segundo es fortalecer los encadenamientos productivos a través de los distintos mecanismos de articulación que podamos desarrollar. Diversificar y sofisticar la oferta interna y exportable y profundizar en la integración de América Latina, el Caribe, Asia y África, que digamos fueron los países o continentes identificados en el marco de la política. ¿Cuáles son las apuestas que tiene esta política? Son principalmente 5 y es probable que ustedes las hayan escuchado más o menos dependiendo de la relación que tienen, principalmente sobre la primera que pueden observar, que es transición energética justa. La segunda es agroindustrialización y soberanía alimentaria. La tercera, reindustrialización en el sector de salud. La cuarta, reindustrialización para la defensa y la vida. Y la quinta, por los territorios y su tejido empresarial. Entonces, digamos que la que más se relaciona con el Congreso que hoy nos congrega es transición energética justa. Yo esperaría que en el desarrollo de la agenda durante la mañana ustedes hayan tenido la oportunidad con la cartera de Minas y Energía de hacer algunas precisiones sobre el desarrollo de mecanismos muy puntuales para el sector energético que ha venido desarrollando esa cartera. Y de ahí la importancia a que esa articulación exista no solamente entre carteras, nosotros como comercio e industria, que claramente tenemos la camiseta puesta por el desarrollo empresarial y por todas estas iniciativas y apuestas que les estoy mencionando, sino también en esa conversación que podamos tener con los gremios, con las empresas, con ahora las organizaciones populares que ustedes han escuchado últimamente, y especialmente para el sector de energía, las comunidades energéticas, que es una de las líneas de trabajo que viene desarrollando la cartera de Minas y Energía. Cada apuesta, cada una de las 5 apuestas tiene unos mecanismos específicos que ustedes pueden observar. Por ejemplo, para la transición energética se tiene previsto una inversión de 1.83 billones a lo largo de la implementación de la política. Estos valores normalmente pueden cambiar porque pueden tener ajustes con respecto al presupuesto, pero digamos que esa es la línea gruesa que se estableció en el documento de COMPES y cuyo objetivo principal es, impulsemos la descarbonización. Impulsemos la descarbonización y reducción de la dependencia de esa extracción, de esa economía extractiva relacionada con el petróleo y creemos nuevas fuentes de producción de bienes y servicios, que es hacia donde la mayoría de ustedes les está apuntando en el desarrollo de sus proyectos o iniciativas tecnológicas, de biocombustibles, etcétera. Aquí están los programas estratégicos que tiene previsto esta apuesta de transición energética justa en el documento de política de reindustrialización. Uno son los distritos mineros,
y es cómo vamos a diseñar y arrancar esos espacios para transitar a una exploración o a una explotación minera de minerales estratégicos. Entonces, este es un tema que ya está arrancando, estamos teniendo acercamientos con la Agencia Nacional de Minería, estamos trabajando con la cartera de Minas y Energía, y adicionalmente con los territorios para poder hacer un mapeo de cuál es la situación y dónde podríamos orientar ese mecanismo. El segundo es la bioenergía y biocombustibles, y es cómo vamos a diseñar una hoja de ruta de producción de biocombustibles sostenibles en las diferentes industrias. Entonces, este es un tema que en mayor o en menor proporción, la mayor parte de la industria que tenemos en Colombia viene trabajando. Y el objetivo de esta política es cómo lo impulsamos a través de mecanismos específicos y actividades plasmadas en esa hoja de ruta. El tercer elemento es la electromovilidad. Ya hemos visto algunos avances, algunas regiones están mucho más avanzadas que otras, y es cómo vamos a desarrollar esta movilidad sostenible, especialmente arrancando por los vehículos públicos. Entonces, digamos que aquí ya tenemos algunas administraciones locales que están muy avanzadas, la parte de Antioquia, Bogotá con sus proyectos, y el objetivo es cómo logramos ampliar el desarrollo de este mecanismo a nivel nacional. Y finalmente, las comunidades energéticas, que yo creo ustedes tienen en el radar, viene desarrollando la cartera de Minas y Energía, y no pues me voy a detener acá porque yo supongo que esto lo trabajaron durante la mañana. La segunda apuesta es la agroindustrialización y soberanía alimentaria. Bueno, aquí voy a hacer un recorrido, digamos, son temas de interés, para que ustedes tengan en el radar cuáles son los mecanismos y proyectos estratégicos que estamos apuntándole desde el Ministerio de Comercio, además de todas las carteras, porque esta política realmente agrupa a todas las carteras relacionadas con cada una de las apuestas, y el rol del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es cómo acompañamos en las diferentes apuestas a las carteras para poder desarrollar elementos de productividad y competitividad en cada una de las estrategias. Entonces, como les comentaba, para la agroindustrialización y soberanía alimentaria, tenemos un presupuesto de 1.58 billones para materializar los diferentes mecanismos de la política. Y estas son las apuestas principales relacionadas con este pilar: producción de bioinsumos, plantas de Samacá, que es una planta que se está desarrollando en la zona de Boyacá, y la idea es que desarrolle unos insumos sostenibles a partir de una inversión inicial de 11.000 millones, y pues ahí va avanzando esa planta. La industrialización de zonas rurales, y es cómo logramos implementar o desarrollar esa industria sostenible en las zonas donde no la hemos desarrollado, para lograr una descentralización de la industria que tenemos hoy en día en Colombia. Y finalmente, la logística para el agro, y es cómo a partir de una evaluación juiciosa de esa cadena logística que nos permite transportar los alimentos, logramos mejorar de manera eficiente cada uno de los puntos de esa cadena logística. Entonces, una evaluación de los diferentes medios de transporte. Ustedes saben que en Colombia tenemos una complejidad asociada a prácticamente una única manera de transportar los alimentos, que es por carretera. Entonces, el objetivo es cómo desarrollamos otros medios de transporte que nos permitan lograr eficiencias en esa cadena logística de transporte. Bueno, esta tercera apuesta, que es la reindustrialización para la defensa y la vida, tiene una inversión en la política de 0.2 billones y le apuesta a los siguientes programas estratégicos. El primero es una compensación industrial de offset. Consiste en que cada vez que el Estado realiza una compra importante a proveedores internacionales para temas de defensa o para temas de innovación desde el punto de vista de seguridad militar, logremos tener un porcentaje de esa compra como contraprestación de ese proveedor internacional, para poder desarrollar elementos de innovación, elementos de acompañamiento, asistencia técnica, que nos permitan desarrollar conocimientos in-house, y que de alguna manera esa venta se traduzca también en una oportunidad de transmisión de conocimiento para las pequeñas empresas que se desarrollan en Colombia. Entonces, ese es uno de los programas estratégicos que próximamente va a arrancar. Ya estamos en trabajo y en discusiones
con el Ministerio de Defensa, con DNP, va a salir un decreto y esperamos que la materialización de esto efectivamente pueda hacer efectivos estos créditos en esa transferencia de conocimiento de los proveedores internacionales. Tenemos un tema muy importante en materia de regulación y es revisar de qué manera podemos racionalizar y hacer más eficientes los pasos que INVIMA normalmente nos pone. Entonces estamos en ese ejercicio de sentarnos con INVIMA, hacer una revisión de los distintos trámites y requisitos y examinar la manera de racionalizar todo este portafolio de requisitos que ellos tienen y que le cuesta muchísimo al empresariado y a los productores colombianos. Entonces, este es un ejercicio muy juicioso que estamos haciendo, construyendo ese proceso de racionalización. Tenemos igualmente unos centros de mantenimientos y unas fábricas de aeropartes. El objetivo es poder desarrollar industria en cada una de estas líneas, promover, digamos, la pequeña industria que hay sobre astilleros y en últimas es lograr impulsar todas las iniciativas que en este campo se desarrollen alrededor de esta línea de defensa. Bueno, en materia de salud tenemos una inversión de 1.68 billones. El objetivo, tal vez, como ustedes lo han escuchado en diferentes interlocuciones del Gobierno Nacional, es lograr o generar las capacidades o habilidades que le permitan a la industria farmacéutica colombiana desarrollar productos que hasta la fecha no ha podido hacer. Esto, por supuesto, requiere unos escenarios de transferencia de conocimiento, unos escenarios de fortalecimiento industrial, y el objetivo es apuntarle a unos mecanismos que están aquí descritos para lograr ese fin. Entonces, soluciones por reindustrialización, cómo vamos a desarrollar industria a partir de los escenarios farmacéuticos que tenemos, cómo vamos a mejorar las plantas de producción que actualmente existen o desarrollar unas nuevas, y cómo le vamos a apuntar a la bioeconomía. Entonces, esos son los 3 programas estratégicos relacionados con esa apuesta. Finalmente, el desarrollo y su tejido empresarial, que es el cuarto, la quinta apuesta, perdón, que es muy importante para el Gobierno Nacional y que ustedes la han oído mencionar en distintos escenarios, es de qué manera logramos encadenar los proyectos o iniciativas que se están presentando desde la base en los territorios. Entonces, hay diferentes, en este momento existen diferentes mecanismos asociativos impulsados ya sea por cámaras de comercio o por las mismas administraciones locales o impulsados incluso por la Dirección de MIPYMES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargadas de asociar esos pequeños productores, pequeños comerciantes, con el fin de encontrar problemas comunes, mejores prácticas a replicar, mejorar, mejorar la forma en que sofistican su oferta, aplicar a diferentes convocatorias que tenemos disponibles desde el Ministerio de Comercio para lograr esos fines. Y en últimas, el objetivo es cómo logramos encadenar todos esos pequeños proyectos que están naciendo en los territorios, en la industria que se encuentra consolidada a nivel nacional. Y especialmente para el tema del sector energético son las comunidades energéticas, que ustedes pues lo han visto a partir de lo que han conversado o lo que han venido trabajando en los últimos meses con la cartera de Minas y Energía. Bueno, estos son, digamos, me los salto que se los acabé de mencionar, cuáles son los programas, digamos, que venimos desarrollando. Hay un aspecto allí importante que son las siglas que ustedes pueden ver, SNCI, eso significa Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, y fue creado por el documento COMPES como una instancia de articulación entre los privados, los públicos, del orden nacional y el orden distrital. Entonces, departamental, perdón. Entonces es la oportunidad, una de las oportunidades, de las tantas oportunidades, o uno de los tantos escenarios que deberíamos estar generando para poder implementar exitosamente los mecanismos de política pública. O sea, en últimas, estos espacios y cualquier espacio de conversación que se genere tiene como objetivo conversemos. Conversemos sobre sus intereses, sobre los intereses del Estado, sobre cómo coincidimos, porque es altamente probable que coincidamos en un porcentaje muy importante, y cómo construimos una hoja de ruta conjunta que pueda generar o pueda cumplir esas metas de Estado y al mismo tiempo desarrollar la industria y desarrollar la empresa que ustedes vienen desarrollando.
Bueno, finalmente tenemos unos instrumentos de política asociados inicialmente a capital de financiamiento, a capacidades humanas, es cómo vamos a financiar desde la política de industrialización adoptada a finales del año pasado, aquellos proyectos relevantes o importantes para el desarrollo social, cuáles van a ser esos esquemas de financiación, esas líneas de crédito que vamos a desarrollar allí, cómo vamos a hacer esa reinversión en tecnología, o sea, cómo vamos a lograr efectivamente esa transferencia de conocimiento, ese desarrollo de capacidades y habilidades al interior del país, y cómo vamos a incluir en ese movimiento financiero a la economía popular, que es una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Frente a las capacidades humanas es efectivamente cómo vamos a hacer esa transferencia de conocimiento, cómo vamos a fortalecer las entidades del Estado como el SENA para que nos ayuden en el desarrollo de esas capacidades técnicas que deberíamos estar desarrollando al interior del país, y cómo los créditos educativos vamos a utilizarlos como una herramienta eficiente para el desarrollo de esas capacidades que estamos buscando. Tenemos unas necesidades tecnológicas y de infraestructura que se las he mencionado a lo largo de esta conversación y que principalmente refieren a la pregunta de cómo podemos desarrollar habilidades al interior del país, cómo esa información o cómo ese conocimiento podemos atraerlo a Colombia y reproducirlo en los diferentes sectores de la economía. Entonces, es un reto importantísimo. Hemos avanzado en los últimos años en esta transferencia de conocimiento, pero una de las intenciones del Plan Nacional de Desarrollo y de esta política es cómo efectivamente fortalecemos esa formación de capacidades al interior del país, cómo nos encargamos de que el conocimiento no quede afuera y nosotros sencillamente compremos, sino que logremos atraer y logremos generar capacidades al interior del país. Yo creo que esa es a grosso modo los puntos principales de la política de industrialización. Y de nuevo, reiterarles el mensaje desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conversemos. Conversemos, aquí estamos, las puertas están abiertas para que charlemos, para que encontremos los puntos comunes en las agendas y podamos efectivamente desarrollar esa hoja de ruta y esas acciones que requerimos para la implementación de la política. Les agradezco mucho, espero haberles quitado el sueño.